Ya lo anterior lo editamos. El audio, ¿no? También está grabando. Ahí. Sí. Buenas tardes, estimados becarios, sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en la tercera clase del programa Innova de Educación Financiera y Derecho Empresarial. Antes de iniciar, daremos a presentar a nuestros disertantes el día de hoy. Alison Adriana Berbete Oiste se desempeña actualmente como gestora de negocios y proyectos en consultoría y desarrollo tecnológico MC4 SRL. Abogada asociada, legal, tech y corporativa en Rigoberto Paredes y Asociados. Cofundadora y mentora en Mujeres TICS Bolivia. En su experiencia académica, cuenta con diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública en el Banco de Desarrollo de América Latina, Urivalle. Diplomado en Derecho Empresarial en la Universidad NUR. Estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el American University, Washington College of Law. Licenciada en Derecho de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Ingeniera de Sistemas en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Estudios en Filosofía, Política y Economía en la Universidad Kralove, República Checa. Técnico medio en el idioma inglés en el Centro Boliviano Americano. Nuestro próximo expositor, Vincent Urdininea, se desempeña actualmente como director ejecutivo en Plan Empowerment. Anteriormente se desarrolló como coordinador de marketing y relaciones públicas y gerente regional de ventas en IASEC. En su experiencia académica, es egresado de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y especializado en estrategia de marketing para negocios en la Universidad Global de Florida. Cuenta con estudios en Platzi, Colombia, en análisis y segmentación del mercado, marketing de negocios avanzados, marketing para e-commerce, métricas para social media, análisis de negocios para ciencias de datos, automatización de marketing y funnel conversion. Cuenta con estudios en Instituto Ponce, México, estrategias de contenidos y marketing omnicanal. Ahora demos un fuerte aplauso a nuestros expositores el día de hoy.
escuchan bien? Buenas tardes a todos. No creo que sea necesario que utilice el micrófono. Ahí les he preparado un material, no se preocupen, el material lo van a tener a disposición también. Se los he pasado ya a los organizadores para que se los pasen. Y les voy a comentar un poco el día de hoy de lo que vienen a ser los tipos societarios para poder conocer mejor las estructuras comerciales y las vías de constitución de sociedades comerciales que tenemos en nuestro país. Perdón, a ver el nombre. Ya, ahí vamos a estar viendo un poquito. Al final vamos a tener un pequeño espacio para preguntas. También les quiero decir, para que así presten atención a algunos detalles cuando entremos a tipos societarios, sobre todo es la parte más importante. Vamos a tener el sorteo, bueno, premios de 3 rifas de una croquetón, que es para mascotitas y perritos y demás. Porque vamos a tener un poquito de prácticas y dinámicas para poder realmente saber cuánto hemos aprendido de esta temática que nos va a llevar a abordar el día de hoy. Alison, mira, se está robando ahí un peso. Ahí, dale, por ahí. ¿Vas a recargar tu key? Sí. Son todos los Ahora sí, perdonen las situaciones técnicas que siempre ocurren. Créanme que son mucho menos en presencial, en virtual hay muchas más cosas que resolver. Vamos a estar viendo lo que vienen a ser las estructuras legales empresariales, los tipos societarios y también vamos a ver un poco de procedimientos, qué pasos se tienen que seguir al menos en nuestra jurisdicción en Bolivia para poder formar una empresa. Pasamos, por favor. Vamos a estar viendo conceptos básicos, vamos a conocer de cerca lo que vienen a ser la SRL, la SA y otros tipos societarios que también hay. Vamos a conocer acerca de las sociedades civiles, características de las SRL, SA, preguntas frecuentes al final y también vamos a tener un foro abierto y un poquito de práctica que va a estar ahí. Bien.
Personas. Para poder comprender qué son las empresas, las entidades comerciales, es importante que comprendamos el concepto de personas. ¿Quiénes estudian Derecho acá? Bien. No les voy a preguntar porque ya se muestra todo, pero tenemos dos tipos de personas, las naturales y las jurídicas. Personas naturales, un ejemplo de persona natural. Nosotros. Exactamente. Las personas naturales somos los seres individuales, las personas individuales como tal, y que tenemos identidad, tenemos cédula, tenemos derechos, tenemos obligaciones, y bueno, todo este tema que ya puede radicar netamente cuando se estudian los derechos y obligaciones de las personas naturales. Y también tenemos las personas jurídicas, que justamente pueden ser de dos tipos también: las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. ¿Alguien tiene idea de las personas públicas? A ver. Instituciones. ¿Qué buscan? ¿Cuál es su fin? Bueno, más que todo son aquellas que tienen la regada del Estado. Muy bien. Exactamente. Tienen la función de poder representar o administrar algo del ente público, como decir el Estado, ¿no? Y también tenemos las privadas, que pueden ser sin fines de lucro y con fines de lucro. Sin fines de lucro, las que se conocen por excelencia, las ONGs, fundaciones y organizaciones civiles, y con fines de lucro, las sociedades comerciales, que es justamente donde se van a tener y vamos a poder ver y abordar los tipos societarios. Siguiente. En el artículo 751 del Código Civil se tiene el marco justamente de las sociedades civiles o comerciales. Son comerciales las que comprende el Código de Comercio y las sociedades cuya finalidad es el ejercicio de una actividad en forma diversa a aquellas que se regulan como sociedades civiles, salvando a las que por ley tengan otro régimen. Tenemos alguna normativa que nos va a dar pasos para poder obtener una personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro. Tenemos también, vamos a poder ver aquí, un capítulo que no generalmente se ve, bueno, al menos en la universidad en la que yo pude aprender un poco de personas jurídicas, lo vimos a grandes rasgos, pero son las sociedades civiles. La sociedad civil es muy diferente de la sociedad comercial. Y eso lo vamos a ver porque yo considero que es muy importante que entendamos, porque también tienen algunas diferencias, pero también pueden tener ciertos fines en común, sin necesidad de constituirse como tal en un objetivo de lucro. Pasamos al siguiente. Bien, la normativa que engloba el marco legal general de todos lo que viene a ser empresas, tipos societarios y también sociedades, asociaciones civiles, es esencialmente todo esto. Tenemos el Código de Comercio de 1977, que se promulga por decreto ley, casualmente, el decreto ley 143/79, que define todas las sociedades comerciales. Y la Constitución Política del Estado en su artículo 52 y principalmente en el artículo 308, que nos habla de algo muy bonito, que por eso lo rescato allí, que establece el reconocimiento, respeto y protección de la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. Asimismo, garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales. Tenemos el Código Civil, que aquí tenemos netamente el marco para lo que les mencionaba, que son las sociedades civiles. Yo les invito a que revisen todo ello para que puedan comprender. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho más en las sociedades comerciales, no en las civiles, pero sí, como les decía, les voy a mencionar a grandes rasgos las pequeñas diferencias que pueden haber. Tenemos también la Ley 351, que nos habla acerca de las personalidades jurídicas, que generalmente para ONGs, fundaciones y organizaciones civiles que no funcionan en un departamento, las otorga el Ministerio de Autonomías. Y a nivel departamental, si yo quiero tener una ONG, una fundación o una organización civil sin fin de lucro, me la va a poder otorgar la gobernación. Siguiente. Aquí hablamos de la sociedad civil organizada.
a grandes rasgos vamos a hablar de las asociaciones civiles, que se pueden dividir en estos tres grupos. Unas que se enfocan sobre todo en el trabajo y quehaceres, que vienen a ser empresas, pero no sociedades comerciales, empresas. Y dentro de ahí tenemos a las sociedades comerciales, SRL, SA, las cooperativas, que como bien saben, no sé si alguna vez se han preguntado cómo es que se constituye y tiene una personalidad jurídica una cooperativa. Es muy diferente a las sociedades comerciales. Y también tenemos las ONGs que les mencionaba anteriormente, las iglesias, incluso los clubes, las asociaciones de empresarios, las asociaciones de trabajadores y muchas más. Representación de organizaciones sociales, aquí tenemos que se dividen en tres subgrupos: los que tienen actividades económicas, que aquí es muy importante porque en este sector de actividades económicas también pueden entrar independientes, profesionales libres. Van a ver que a veces muchos bufetes no son como tal una SRL o no son como tal una SA, mucho menos, pero sí vienen a ser sociedades civiles, ¿ya? Y muchas veces, como les digo, las personas no suelen conocer estos tipos de personalidades jurídicas que también están disponibles. Si bien no tienen fines de lucro, sí tienen finalidades como de educación, de sustento y de esparcimiento y, bueno, demás otros fines, ¿no? Tenemos las sindicales y las ciudadanas, que aquí podemos conocer a los subtipos que hay, como juntas vecinales, juntas comunitarias, hay entidades territoriales, tenemos criterios, también se pueden dividir por criterios generacionales, organizaciones de juventudes, de adultos mayores, o también de género, como comunidades LGTB, comunidades feministas y un montón de otros tipos, y también las sectoriales. Pero como les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que vienen a ser las sociedades comerciales. ¿Ya? Sociedades civiles. Esto es un poquito más a profundidad de lo que les mencionaba, cuando un profesional quiere ejercer, pero no está como para conformar una SRL, tampoco una empresa unipersonal. Ya vamos a ver por qué las empresas unipersonales también tienen sus desventajas, pero sí pueden conformar sociedades civiles. No sé si estuvieron en este mismo salón. Libera hizo una charla hace unas semanas, y Libera, por ejemplo, está constituido como una sociedad civil, que tiene el fin de educar, es un think tank, como se define, y tiene una personalidad jurídica que encaja en sociedad civil. Es una entidad legal que tiene más de 2 personas con un objetivo de una actividad no comercial. Está regulada por el Código Civil, aquí no entra el Código de Comercio, y se establece netamente por un contrato privado. Aquí nosotros dos queremos tener una sociedad civil, una entidad civil que se dedique a la educación de, no sé, constitución de empresas, por ejemplo. Nosotros podemos facturar, vamos a poder cobrar y demás, pero no es como que el principal fin que nosotros dos lucremos de esas actividades, sino que queremos también algo así como, se podría decir que es lo más cercano a una empresa social en nuestro país. Las ventajas son que hay una flexibilidad de estructura y gestión. Desventajas, que es responsabilidad ilimitada. ¿A qué nos referimos con ilimitada? Que si llega a pasar algo, pueden existir pérdidas, pueden existir problemas contables, todo lo demás. Vamos a responder con todos nuestros bienes y activos. Todos, incluso los personales, los que no tenían nada que ver con mi negocio. ¿Ya? Ese es el problema de estas entidades. Y generalmente, ¿qué ejemplos se pueden dar aquí? Como les decía, profesiones libres, profesionales libres, profesiones educativas que implican o tienen un fin social, y también los confines artísticos y culturales. Ahora sí, sociedades comerciales. Las sociedades comerciales se distinguen de las otras porque no netamente van a tener un fin social, sino que van a tener el propósito de tener actividades comerciales con ánimo de lucro. Su objetivo es generar ingresos y lo que vamos a llamar la acumulación de capital. Que también caracteriza a las sociedades comerciales, que está regulada. Tiene su propia norma que las regula, que es el Código de Comercio, y además se constituyen por un documento público.
¿Qué diferencia tiene un contrato privado de un documento público? El contrato privado es netamente entre dos personas, podemos bien hacer reconocimiento de firmas para darle mayor validez y evitar futuros inconvenientes que existan con mi socio, en el anterior ejemplo, por ejemplo, pero para las sociedades comerciales es obligatorio que sea un documento público, es decir, que se constituyen por una minuta que tiene que ser notariada y que tiene que cumplir con todas las formalidades de ley, es decir, que el Estado tiene que ser parte de ese documento, tiene que existir la fe pública. Sus características es formal y con estándares mucho más rigurosos y obviamente, a diferencia de las que veíamos anteriormente, sí requiere un capital inicial más elevado, tiene normas contables y fiscales mucho más regulares y el tipo de responsabilidad va a ser acorde a cuál tipo societario elijan las personas. Aquí tenemos que nos definen algo muy importante cuando hablamos de sociedades comerciales, que son los sujetos de comercio. Nos da la definición el artículo 4.5 y el 20 del Código de Comercio, que el comerciante es la persona natural o jurídica que habitualmente se dedica a realizar actividades de comercio con fines de lucro. Y pueden ser comerciantes las personas naturales con capacidad de contratar y obligarse y las personas jurídicas constituidas como sociedades comerciales. Es decir, si yo soy una fundación, no voy a poder ser sujeto de comercio, porque no estoy bajo el tema de sociedad comercial. Pasemos, por favor. Y también tenemos el tema de impedidos de ejercer el comercio. Aquí tenemos el artículo 19-21. Y bueno, ahí tenemos todos los casos, pero esencialmente las personas que han sido declaradas culpables dentro de la quiebra de una empresa, de una sociedad comercial, están impedidos de ejercer el comercio nuevamente porque ya existe la prueba de que quizás no han sabido administrar muy bien y pueden volver a cometerlo, y obviamente que ocurren muchos daños cuando quiebra una sociedad comercial. Funcionarios o empleados públicos de entidades oficiales o suboficiales en relación a actividades que tengan vinculación con sus funciones, y también personas señaladas por disposiciones legales como consecuencia de sentencia judicial. Personas que han cometido delitos comerciales tampoco pueden ejercer el comercio. Delitos comerciales es otra materia, pero ahí les dejamos el punto para que puedan igual investigar más. Temas ligados a las sociedades comerciales. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes decidan o quieren constituir una sociedad comercial? Tienen que saber que al ser mucho más formales y rigurosas, van a estar asociadas a temas laborales, al Ministerio de Trabajo, cumplir con toda la normativa de la Ley General del Trabajo. Tiene que hablarse del sistema de impuestos nacionales. Esencialmente esos son los impuestos que les menciono que todas las sociedades comerciales tienen que tributar o pagar: el IVA, el SIVA, el IT y el UE. ¿Conocen esos impuestos? Ya, el impuesto al valor agregado, el régimen complementario al impuesto del valor agregado, el impuesto a las transacciones que los pagamos todos todo el tiempo, y el IUE, que es el impuesto a las utilidades. Y por último, y otro punto importante, que estas sociedades comerciales sí están obligadas a registrarse en el registro de comercio. Antes era Fundempresa, antes era una entidad no netamente o administrada por el Estado, ahora tenemos CEPREC. Y que también tiene que vincular el registro ante otras entidades. Por ejemplo, si yo quiero abrir un banco, además de tener mi constitución, abrir mi NIT, inscribirme al ROE, que es el registro de empleadores, voy a tener que también certificar que puedo obtener la licencia por la ASFI, ¿no? Porque saben que los bancos están regulados por la ASFI. Entonces a eso nos referimos con registro ante otras entidades. Si quiero tener un canal de televisión, voy a tener que tener licencias de la ATT y así sucesivamente en ciertos regímenes para ciertos tipos de sociedades que se quieran constituir. Acá ya
ya vamos a abarcar un poquito del tema que nos va a involucrar, lo divertido y también lo pesado, que son los tipos de sociedades que tenemos en nuestro país, y según el Código de Comercio, ¿no? Tenemos 6 esencialmente: la sociedad colectiva, comandita simple por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la anónima. Esas dos son las más comunes, ya van a entender por qué. Sociedad accidental o de cuentas de participación. Siguiente. Y aquí tenemos las características esenciales. He tratado de hacerlo lo más simple posible de qué es lo que caracteriza cada tipo societario. Esencialmente, una sociedad colectiva tiene una responsabilidad solidaria e ilimitada. A ver, los que estudian Derecho, ¿qué implica que yo tenga responsabilidad solidaria e ilimitada? Entonces, que hay premios a los que participen y demás. Vamos a dar rifas a los que han llegado un poquito tarde. Vamos a darles rifas para una croquetón que va a haber el 1 de octubre, organizado por Rotary. Así que, ¿qué significa que me digan que es una responsabilidad solidaria e ilimitada? La diferencia que hay de solidario y mancomunado, por ejemplo. Estamos hablando de la SRL, pero De la primera, o sea, ¿qué quiere decir cuando yo digo que la responsabilidad de los socios, ahí hablamos de la responsabilidad que tienen los socios en esa empresa respecto a las obligaciones? Por ejemplo, si existiría alguna deuda de impuestos, algún fraude contable, cualquier situación que implique una obligación de dinero. se cargan los socios. Exacto, pero ¿qué quiere decir? Hay diferentes tipos de responsabilidad. Hay una que es limitada y hay otra que es ilimitada. ¿A qué nos referimos con responsabilidad limitada e ilimitada? Eso es algo muy importante para decidir qué tipo de sociedad quiero constituir. Acaba de mencionar que la ilimitada no se restringe solo a lo que tu organización o tu empresa está definida, porque puede llegar incluso a tus propiedades personales. Exacto, tus bienes personales, como persona natural, como persona individual. Eso es algo que generalmente pasa incluso con las personas que tienen sociedades unipersonales, que vamos a ver más adelante, que ellos creen que como persona natural y empresa unipersonal son la misma persona. No, ahí tienen que tratar de entender que son dos diferentes personas. Si ustedes deciden abrir una empresa unipersonal en un futuro, ustedes van a ser dos diferentes personas de una sola persona, porque van a poder tener acciones como persona, como empresa, que ahí va a ser unipersonalmente, y también como persona natural. Y hay que saber muy bien diferenciar ello. Pero cuando hablamos de responsabilidad solidaria e ilimitada, nos referimos a que si nosotros dos constituimos una empresa, yo con Wilber constituyo una empresa y quizá otro más, somos 3 socios, en algún momento viene un acreedor, nos dice, eso es lo que me deben, esto es lo que pasó, no cumplieron con el contrato, casualmente yo y el otro socio desaparecemos, Wilber va a responder todo. O sea, no va a responder solamente que se divide entre 3, somos 3 socios, entonces yo respondo por mi parte. No, él va a responder todo. A eso nos referimos con solidaria. Que uno solo basta, que el acreedor encuentre uno solo basta para que ejerza y haga cumplir la obligación que han adquirido esos 3 socios. E ilimitada es porque igual, Wilber le va a tocar pagar no solamente con los bienes de la empresa. Tal vez la empresa tenía un auto, tenía un bien inmueble, pero la deuda era mucho más que eso, y él aparte tenía su casa con sus hijos, no sé, yo estoy con una familia Wilber, pero tenía su departamento, su propio auto, además, va a responder con todo, hasta cubrir la deuda, ¿no? A eso nos referimos con responsabilidad solidaria ilimitada, que es lo diferente de mancomunado. Cuando hablamos de responsabilidad mancomunada ilimitada, es que él, por ejemplo, si lo vienen y le ejercen el cobro de una deuda, él va a decir, ok, yo voy a responder por mí. Somos 3 socios, 1/3 me corresponde a mí responder. Y ya, a eso nos referimos como mancomunado. La comandita es simple. La sociedad colectiva tiene responsabilidad solidaria e ilimitada. Todos sus socios van a responder con todos sus bienes y solidariamente, en resumen.
La administración, en cambio, va a ser por uno o más socios o incluso terceros. ¿A qué se refiere? Que si somos 3 socios en la empresa, respondemos con todos nuestros bienes, tanto propios como de la empresa. Y además, la administración la puede hacer uno de nosotros o los 3, o podemos contratar un tercero para que se haga. Y estas compañías se reconocen porque al final de su razón social, pueden poner cualquier razón social, transportes, CIA o compañía, transportes, compañía, ya, así es como se las reconoce. Sí o sí tienen que tener su razón social y la denominación que las pone el código. Va a encontrar más información de este tipo societario en el 173 del Código de Comercio. La comandita simple, es muy interesante la comandita simple. Muchas personas no le prestan atención porque es difícil tratar de entender qué se refiere con que sea un tipo societario de comandita simple. Las sociedades en comandita simple son muy interesantes porque tienen socios que aportan dinero, capital, y hay socios que quizá no aportan dinero. Van a ser los socios comanditarios, a los que se les está encomendando una tarea. Quizá ellos puedan poner el know-how, quizá ellos sepan cómo administrar un negocio, pero no tienen capital. Esto ocurre mucho actualmente con la conformación de startups, aunque no lo crean, está ganando peso ese tipo societario ahora. Porque eso es lo que garantiza. O sea, yo no tengo dinero que poner acá, pero yo voy a poner mi know-how, yo sé cómo hacer ese procedimiento y vamos a ganar dinero. Y bueno, tú pones la inversión inicial para que pase este negocio, ¿no? Y hay 2 tipos de socios, los colectivos y los comanditarios, entonces. Y ahí nos dice que los socios comanditarios cuentan con responsabilidad limitada y los socios gestores o colectivos responden ilimitadamente. Porque yo como socia comanditaria he puesto mi dinero. Yo no estoy administrando el negocio. Entonces, por eso es que yo respondo con responsabilidad limitada. Y los socios colectivos o gestores, que son los que están gestionando el negocio como tal, ellos responden ilimitadamente. O sea, si tú no pusiste el capital, tienes al entrar en este tipo societario que responder ilimitadamente. Es muy curioso, pero esas son las características de esta sociedad. Y la administración puede ser por uno o más socios colectivos, o sea, es decir, los que van a gestionar el negocio son los que van a poder administrar, no los socios comanditarios. Y para cuando quieran nombrar o poner un nombre a la empresa, al final se agrega sociedad en comandita simple o C.S o CSCS. Ahora venimos a la SRL y la SA, que son las más comunes. Estos vehículos societarios son los más usados en nuestro país. La SRL, porque es de responsabilidad limitada, se puede conformar con 2 socios, un máximo de 25, y se caracteriza porque los socios entran con cuotas de capital que tienen que ser equivalentes a 100 o múltiplos de 100, porque así es mucho más fácil determinar con cuánto es responsable cada socio, ¿entienden? Esa es la característica de la SRL. Y la administración puede ser por cualquiera de los socios o puede ser un tercero. Es lo que llamamos representantes legales. Esas empresas, todos los tipos societarios necesitan un administrador, llámese o conózcase también como gerente o representante legal, que puede ser muchas veces el representante legal ejerce como gerente, y puede o no puede ser el socio, ¿no? Y para conformarse, van a ver que la mayoría de las empresas en Bolivia terminan en SRL, es porque son este tipo societario. Las SA, ¿en qué se diferencian con las SRL? Cuando tú quieres atraer inversiones extranjeras o inversiones en general, llama mucho más la atención la SA. No tiene un límite máximo de socios, puedes tener 100, pues, puedes tener muchos socios, mientras que la SRL tiene un límite. La SRL está vista para que tú trabajes con gente de confianza. No necesariamente tú quieres capital y no importa quién se sume y ponga capital en tu empresa. Esa es la diferencia entre la SRL y la SA esencialmente. Y se requiere en la SA mínimo 3 accionistas, no se puede con 2, porque justamente requiere de un directorio para funcionar. El tema de gestionar este tipo de empresas es un dolor de cabeza, chicos, en serio, es súper pesado porque tiene que tener un directorio, no solamente un representante legal.
La administración se da por una junta de directorio o mesa directiva, como les decía, tiene que tener estatutos, además de representante legal tiene que tener un síndico. Es bastante compleja, pero sin embargo hay muchos que prefieren este tipo de sociedad porque, como les decía, atrae inversores y sobre todo, lo más importante, ¿por qué se llama sociedad anónima? Porque protege la identidad de sus socios. Yo quiero invertir, que no se sepa mi nombre, yo voy a buscar invertir en una sociedad anónima. Tenemos la comandita por acciones, que se diferencia de la comandita simple porque las divisiones van a darse por acciones, es decir, que también va a ser mucho más fácil la transferencia de cuotas. También es una característica del SA. Si yo soy parte de una sociedad de tipo SA, quiero vender mis acciones, no tengo por qué preguntarle a nadie, yo simplemente transfiero mis acciones, las vendo, ya no soy parte de esa sociedad y ahí está. Es mucho más sencillo poder transferir las acciones que las cuotas de capital. Y tenemos por último la asociación accidental, que es lo más parecido a un joint venture también, en el que dos personas han iniciado una actividad con un fin objetivo, pero no es como que para grande plazo. No, solamente es para un objetivo en conjunto. Se encontraron con una oportunidad de una consultoría, pero requerían 3 tipos de conocimientos, digamos. Yo como ingeniera de sistemas, mi compañero como ingeniero civil, para hacer una actividad relacionada ahí, y hemos decidido formar una asociación accidental para poder quizá participar de esa convocatoria, ¿no? Es muy común, se hace igual por documento público, y aunque no lo crean, no es necesario registrarlo en el CEPREC, en el Registro de Comercio Público. No es necesario. Las otras 5 sí. Así que esta es muy reciente y se está empezando a utilizar ahora, pero como les digo, no es que yo y mi socio con el que nos hemos conformado por sociedad accidental podamos después de ese objetivo seguir funcionando. Va a tocar que establezcamos alguno de los tipos societarios. Y por último, una que igual es bastante común, aunque no lo crean en el país, no les he puesto datos, me disculpo, pero a veces nos gusta conocer de datos. En Bolivia para el 2019, Fundempresa, cuando todavía funcionaba, mostró datos y la empresa unipersonal tenía el 79,1% de ser el tipo societario más utilizado. ¿Preocupa? Sí, yo les digo por qué preocupa. Porque la empresa unipersonal, si bien es una entidad económica cuya propiedad va a radicar en una sola persona natural, o una asociación indivisa, es decir, yo no voy a poder dividir lo que es de mi empresa, coordina factores de producción en la realización de actividades económicas lucrativas. O sea, yo como persona individual sí estoy realizando acciones lucrativas. Las ventajas es que es muy fácil constituir la empresa unipersonal, por eso imagino que muchas personas escogen ese tipo societario. Además que igual muchas personas no tienen con quién hacer una sociedad, como han visto, todas las sociedades requieren de 2 o de 3 personas mínimamente. Y las desventajas es que la responsabilidad es ilimitada. Si algo va mal en tu empresa, el fisco, los acreedores van a ir con todo contra todos los bienes de la persona. Ahí se mezcla todo. Y eso justamente no es bueno para proteger el patrimonio personal. La regulación está dada por la Ley 843, el Decreto Supremo 24051, que es el reglamento a la Ley 1606. Y ahora sí, lo importante, crear una empresa en Bolivia. Son 6 sencillos pasos. Bueno, son 6, suena muy bonito. Ya después les voy a decir dónde pueden encontrar algunas barreras o dificultades. Primero, y lo más importante, y en lo que muchas personas a veces se equivocan, es en elegir el tipo de empresa. Como les decía, yo les he mencionado características. Va a depender si quieren atraer inversión de afuera, si quieren quizá trabajar con personas de confianza, si no son muchos, si tienen capital, si tienen inversores que no, o sea, socios que no tienen capital, pero sí tienen conocimientos. Va a definir mucho la realidad que tengan las personas para poder decidir qué tipo de sociedad van a constituir. Muchas personas ya vienen con la idea de quiero hacer un SRL, y tú le dices, pero ¿por qué? Si usted quiere hacer eso, es mucho mejor este tipo societario, ¿no?
Entonces es muy importante poder definir los objetivos que tienen ustedes como empresa o que van a tener como empresa para poder decidir mejor el tipo de empresa. Después de ello, aquí en elegir el tipo de empresa, de acuerdo al tipo de empresa, van a tener diferentes documentos. Como les decía, para la SA van a requerir estatutos, que para una SRL no es necesario. Una SRL basta una minuta de constitución. En la minuta va a establecerse que con el acta de los 3 socios o 2 socios decidieron constituir una empresa con el objetivo de, y ahí están los objetivos, incluso pueden entrar al CEPREC y ver de otras empresas, porque toda esta información es pública, si hay empresas similares, qué objetivos tienen ellos, las finalidades de la empresa. Van a definirse también las cuotas de capital en el documento de constitución, se va a una notaría con el documento de constitución, se firma con los socios presentes allí y después esos documentos se registran en el CEPREC. Ahora tiene todo para hacerse vía digital, de todas maneras igual tienes que ir a dejar tus copias a la empresa en físico, no sé por qué, pero después pagas, haces un pago para que los documentos que tú dejas lo publiquen en la Gaceta. Por eso yo les digo que si ustedes tienen una idea de negocios y no saben quizá cómo establecer su fin y demás, busquen en el CEPREC, en la Gaceta Electrónica, y hay un montón de información de todo tipo de empresas. Después está el registro ante impuestos nacionales. Una vez que se han registrado en el CEPREC, toca ir al registro de impuestos nacionales. Después está el tramitar licencias. A veces este tipo de licencias se tienen que tramitar antes del registro en el CEPREC. Por ejemplo, les daba el ejemplo si soy un banco o si voy a hacer una cadena de televisión, una empresa de televisión o radio, que voy a necesitar licencias de ATT y demás. Y por último está, dependiendo, todos, aunque hasta las empresas unipersonales tienen que registrarse en el ROE, que es el registro de empleadores. Todos, aunque no tengan empleados, tienen que registrarse si no hay multas, y eso mucha gente no lo sabe. Está la Caja Nacional de Seguros, las AFPs también, que ahora es la gestora pública, y el ROE. Y bueno, hemos llegado a la parte divertida. Va a haber premios para los 3 primeros, porque vamos a tener un leaderboard en la misma herramienta. Pueden establecer el QR y ahí tenemos 4 casos de clientes que van a venir a ustedes y contarles su caso, qué quieren hacer con su empresa, en qué situación está su negocio, para que ustedes puedan decidir recomendarles una SRL, una sociedad en comandita simple por acciones, una SA o una sociedad en comandita simple, una sociedad colectiva o una empresa unipersonal. Así que son 4 nada más y tienen que escoger ustedes qué les recomendarían, y por favor pongan su nombre para que podamos después darles el premio de las visitas que he traído. ¿Ya todos tienen? ¿Todos están listos? Para que les muestre el caso. Perfecto. Ahí está el primer caso. El caso 1, porque así está en el jueguito. No he puesto todo el caso, va a ser muy pesado. Y aquí está el caso para que lo lean. El perfil del cliente es una startup tecnológica en crecimiento. Nombre del cliente, Carlos Rodríguez. Descripción del caso. Antecedentes. Carlos Rodríguez es un emprendedor boliviano que ha desarrollado una innovadora plataforma de comercio electrónico para el mercado local. Su startup tecnológica ha estado operando con éxito durante los últimos 2 años y ha atraído inversores interesados en financiar su crecimiento. La empresa de Carlos opera una plataforma de comercio electrónico y ha experimentado un rápido crecimiento. Ahí tenemos incluso la información importante. Entonces, ¿qué podrá hacer? Una SRL, una comandita simple, una SA, comandita por acciones, sociedad colectiva o unipersonal. ¿Qué sociedad les recomiendan a ustedes? Ahora sí. Cuando estén todos, me avisan para que volvamos al caso, aunque ya lo han escuchado igual.
5, ¿se ha salido alguien? 6. ¿Alguien más que falte? Para que si no vayamos a mostrar el caso. Ese es el caso 1. Ya, vamos a empezar. ¿Será que puede volver al juez? Sí. Ahí está el QR. ¿Ya están todos? Para que iniciemos. Si no les da el QR, está ahí igual. Pueden entrar a menti.com y ponen el código. Y ya tenemos 6 jugadores. ¿Puede volverlo al código, por favor, una vez más? Faltan todavía. Ya, el código es 75263102. Ya, vamos a iniciar. Son 6 jugadores. No ha aumentado ninguno más. ¿Nadie más va a entrar? Para que iniciemos. Ya, por si acaso los más rápidos ganan más. Me pide un código. Ujú. Ya, el código es 75263102. 75263102. Sí. Ya han respondido 3 de 3, no sé quiénes no. Ya han respondido 3 y 3. Vamos a ver cuál era la correcta. La correcta era la SA. Razones para una SA. El acceso a inversiones externas. Como les había dicho, la SA es la más fácil para llamar la atención de inversionistas. Se cuida su identidad y además es muy fácil transferir. O sea, si yo quiero invertir y quiero que mi dinero se mueva, yo voy a invertir en una SA porque no es necesario que esté llamando a juntas para vender mis acciones, no, o sea, mis cuotas, no. Solamente yo la transfiero, encuentro a alguien a quien quiera comprarme las acciones y se las vendo y ya está. Entonces, por eso es mucho más fácil encontrar inversiones con un tipo societario de SA. La SRL no nos va a permitir ello. Y una sociedad colectiva, yo no les recomendaría una sociedad colectiva jamás, porque como les decía, con la SA se protege, la responsabilidad es limitada. O sea, como socio, yo estoy aportando, estoy comprándome acciones, pero mi obligación, si algo pasa, va a ser solamente hasta el límite de lo que yo he aportado. Hasta ese punto soy responsable. Con la sociedad colectiva no. Con la sociedad colectiva yo voy a responder ilimitadamente. Ahí está, limitación de responsabilidad. Gobierno corporativo. Se puede establecer consejos de administración y estructuras de toma de decisión más formales. Como les decía, una SA tiene su mesa directiva o su directorio. Las decisiones no las va a tomar una persona como un representante legal o un gerente, sino de las decisiones son mucho más
formales, mucho más seguras, como se podría decir. Potencial para ofrecer acciones a empleados. Como nos ha mencionado que estaba en constante crecimiento su startup, también la SA nos da el potencial para ofrecer acciones a los empleados. Es decir, quizá no te puedo pagar ahora, pero te doy acciones, te sumo, vas a ser parte de mi empresa. Y es generalmente muchas startups que vienen a hacer emprendimientos en base tecnológica, también pueden optar por una SA, porque van a tener empleados que quizá van a tener que trabajar o van a contratar más programadores, más empleados, y lo mejor que pueden hacer es vas a hacer, además de que te estoy pagando, vas a tener acciones, y cuando crezcamos vas a tener ganancias por esas acciones, ¿no? Y futuro crecimiento y salida. Por ejemplo, nuestro personaje Carlos tenía planes de crecimiento rápido y eventualmente también, si es que quieres salir mucho más allá, si tú quieres participar en la bolsa, el tipo societario ideal es la SA. Una SRL no va a estar jamás allí, porque les decía que las SRL funcionan en parte en base a la confianza. Yo jamás he visto que conformen una SRL personas que quizás no se conocen un poco y no saben cómo es que trabajan, ¿no? Así que esas son las razones de por qué es una SA la correcta. Nos vamos a la segunda. Perfil del cliente es un negocio familiar de bienes raíces. Familia Suárez. Descripción del caso. La familia Suárez, compuesta por el padre, Juan Suárez, y sus dos hijos, Ana y Diego, posee una cartera de bienes raíces que incluye varios edificios de apartamentos en la ciudad. Han estado gestionando esos activos durante años y están considerando formalizar su estructura empresarial para administrarlos de manera más eficiente y atraer inversionistas. Nuevamente tenemos que quieren mejorar, se centran en la propiedad y gestión de bienes raíces, principalmente de apartamentos, tienen una cartera diversificada, es decir, tienen varios tipos de clientes y buscan expandirla a través de nuevas propiedades, pero su punto importante es el de atraer inversión. Entonces, ¿qué tipo de sociedad va a ser?